En el tema del día de hoy, pues vamos a estar explicando qué son los derechos humanos. En este caso, son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas con el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear conciencias indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación y a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de estos derechos. Los derechos humanos cuentan con tres principios importantes. Uno es la universalidad, que son los derechos humanos que pertenecen a todos en cualquier parte, que son iguales en todas las personas, se basan en los principios de igualdad y de la no discriminación. También están los inalienabilidad, que pertenecen a todas las personas desde el momento en el que nacemos con derechos y ningún gobierno tiene el derecho a negarle a la persona algunos de sus derechos humanos básicos. Y la indivisibilidad, que ningún derecho es más importante que otro, los derechos de una persona no son más importantes que los derechos de otra persona. Nosotras les vamos a hacer un pequeño análisis acerca del artículo de cómo es el caso de la minería y megaproyectos invaden el corazón del mundo. Hay que tener en cuenta que en la Sierra Nevada de Santa Marta, conocida como el corazón del mundo, viven pueblos indígenas que hace 3 años presentaron una acción legal ante la Corte Constitucional. Y esto fue por ver violados sus derechos con la minería legal e ilegal que sucede dentro de la línea negra, es decir, su territorio ancestral. Según la lectura del artículo, nosotros podemos evidenciar que los derechos humanos y conexos que más se logran identificar son el derecho a la vida, derecho a la protección y asistencia a los menores y a la familia, derecho al desarrollo, derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho al medio ambiente, entre otros, teniendo en cuenta que en la lectura todos estos se ven vulnerados. En el segundo punto tenemos pues establecer la relación con la Constitución Política Colombiana. Respecto pues a este artículo del corazón del mundo, se logra identificar que la Constitución de Colombia de 1991 garantizó a las minorías étnicas el derecho a la consulta previa en proyectos que tengan un impacto ambiental o social en los territorios colectivos. En el año 2014, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de un título minero dentro de la línea negra porque no se había realizado la consulta previa a las comunidades indígenas. Tras la orden judicial, el gobierno antiguo al presidente Juan Manuel Santos citó a las comunidades indígenas para participar en cerca de 400 procesos de consulta, principalmente pues, para proyectos mineros pequeños. Las comunidades indígenas rechazaron participar y dijeron que era una actividad agotadora y contraproducente hasta que pues establecieran normas claras para ordenar pues dicho proceso. También pues en el artículo 58 se evidencia que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resulten en conflicto con los derechos de las particulares con la necesidad de ella ser reconocida. El interés previo pues deberá ceder al interés público o social y la propiedad es una función social que implica obligaciones como tal. Estas las adquiere pues la función ecológica. Los derechos humanos, según el artículo que hablamos anteriormente, minería y megaproyectos invaden el corazón del mundo, han sido vulnerados porque, pues básicamente, en la Sierra Nevada de Santa Marta ha estado plagada de violencia política y colonización durante cientos y cientos de años, lo cual ha representado una amenaza para la supervivencia cultural de los habitantes indígenas y de los frágiles ecosistemas de la región. Se cree que los Kogi, los Arhuaco, los Wiwa,
varios descendientes del pueblo tairona que escapó de la colonización española. Esto fue al desplazar sus asentamientos a las altas montañas. En este caso, pues presentamos en nuestro entorno cercano donde se evidencia la vulneración del derecho a la libre expresión y a la protesta, como vemos actualmente en las manifestaciones que se están presentando pues en el país, donde se evidencia que pues la gran mayor eh, parte de ciudadanía que participa en estas manifestaciones son jóvenes, exigiendo pues al Estado mejores proyectos de vida, salud, educación y trabajo. Y en estas manifestaciones pues podemos ver cómo los derechos de los ciudadanos son vulnerados por el poder público y policial, que simplemente pues al gobierno no le conviene tener inconformes a sus ciudadanos, pero sin embargo pues no los escuchan y ven que pues si se quieren manifestar de forma pacífica estarían pues simplemente irrumpiendo ese derecho y pues esto estaría rompiendo en sí con las normas que ellos deben establecer para la ciudadanía, que sea un derecho propio de las personas. Alternativas que nosotros podemos implementar para la protección de esos derechos humanos vulnerados es por medio de informar y educar acerca de los derechos humanos, primeramente, fomentando el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos. También esto se puede hacer por medio de alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que asimismo no sean violados. Hay que también contar que la protección de los derechos humanos depende de que las personas conozcan, qué pena, los derechos de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos dichos derechos. Análogamente, se deben hacer conocer a todos los miembros de la sociedad las responsabilidades que les incumben conforme a los mismos derechos, el derecho interno, hacerles comprender que ellos mismos pueden violar los derechos humanos, pero que también pueden asimismo protegerlos. Además, se les deben señalar las responsabilidades que tienen con respecto a sus semejantes, siempre hacia el derecho a la vida, hacia el cuidado de la naturaleza, contando y teniendo en cuenta siempre un código ético. En la siguiente parte pues vamos a ver el caso de Oscar, que es un auxiliar de enfermería que trabaja pues en un hospital privado. Eh, Vamos a responder pues las preguntas dadas pues de identificar el derecho vulnerado y argumentar por qué se le ha vulnerado pues este derecho a este personaje, cuál es la alternativa que tiene Oscar para reclamar, identificar en el entorno laboral si se ha pues, vulnerado alguno de nuestros derechos. Del caso que le sucedió al señor Oscar con respecto al despido injustificado de su trabajo. Entonces hay que tener en cuenta que el derecho que se vulneró fue especialmente al trabajo porque él no quiso o no le quisieron dar como tal esas vacaciones que él necesitaba por trabajar horas extra, porque tampoco se dio cumplimiento al pago. Bueno, se han vulnerado los derechos de Oscar al trabajo porque lo despidieron sin justa causa y sin una razón de peso de por medio, contando que el derecho mínimo vital ha sido definido por esta Corte como la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que estén destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como lo son su alimentación, vivienda, vestido, acceso a los servicios públicos, domiciliarios, recreación y sobre todo la atención en salud. Bueno, hay que tener en cuenta también que la ley correspondiente tendrá oportunidades para los trabajadores, su remuneración mínima vital y móvil proporciona la cantidad y calidad de su trabajo, la cual el señor Oscar se veía muy reflejado en eso porque él siempre trataba de hacer como lo mejor posible en su trabajo. Y asimismo él llevaba una estabilidad de empleo grandísima, ya llevaba bastante tiempo en la empresa. Hay que tener en cuenta que los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para asimismo transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Es muy importante que según el caso las alternativas que tiene el señor Oscar para reclamar y garantizar estos derechos que se le están vulnerando
es por medio de un derecho de petición, debido pues a que le están violando uno de los derechos fundamentales que están constituidos en la Constitución Política de Colombia, que es el derecho al trabajo. Bueno, ahora les voy a comentar un poco acerca de mi entorno laboral, si se ven vulnerados como tal los derechos humanos, pero entonces yo en lo personal considero que no se me vulneran tanto los derechos humanos como laborales porque dan garantía de lo que está estipulado asimismo en el Código Sustantivo del Trabajo y en la Constitución Política Colombiana. Siempre cumplen todo lo de ley, los salarios, es un ambiente laboral y siempre priman como tal, primero los derechos humanos, los derechos de las personas. Como conclusión, el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia, teniendo en cuenta que el conocimiento de estos derechos humanos y su aplicabilidad requieren transformarse en una filosofía de vida, un paradigma ético fundamental de la ciudadanía para combatir la barbarie que está surgiendo pues en nuestros países, donde las matanzas, exterminios, asesinatos, secuestros, crimen organizado, corrupción, tráfico de drogas y de informaciones de muertes de tránsito, analfabetismo, desempleo, trabajo infantil, exclusión, parecen pues cosas normales en una sociedad donde se pretende ser democrática. Si comprendemos pues que los derechos humanos para ser reconocidos y ejercidos eh, deben demandar pues información, conocimiento, ética, cultura, actitudes, legislación, políticas y luchas sociales, entenderemos entonces cómo su comprensión requiere una lectura interdisciplinar y comprensiva en el tema. En este enfoque, cada rama de la ciencia, filosofía, psicología, sociología, ciencia política, derecho, economía y pedagogía, contribuye a la comprensión de una dimensión del concepto, de modo que articuladas posibilitan la lectura dinámica, la comprensión pues también de diferentes dimensiones sobre el tema, así como la percepción de la contribución de cada rama del conocimiento en una relación de complementariedad e interacción en lo que llamamos el abordaje interdisciplinar del concepto de los derechos humanos.